se ve bien. Ahí ven la pantalla Sí, se compartida. ve. Excelente. ¿Y se ve que se cambia? ¿Se mueve? Sí, 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 se ve. Perfecto. Bien, porque a veces se ve y lo cambio y por alguna razón no se mueve, entonces prefiero preguntar. Bien, entonces como les decía, un poco la idea ahora, este ratito que tenemos juntos, es analizar o conversar un poquito sobre el establecimiento comercial, que como les digo, es uno de los bienes, de las cosas, de los objetos que utiliza o que tiene el comerciante para, de alguna manera, también desarrollar esa actividad comercial que, que, que realiza de forma habitual. Entonces, cuando nosotros hablamos de establecimiento comercial, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se les cruza si yo les digo un establecimiento comercial, un local comercial, un comercio? Yo imagino un lugar que está compuesto por bienes, por ejemplo, mercadería, ¿Mm? em, y también, em, no sé cómo decir, los que son inmateriales, tipo, no sé, como por ejemplo el local y Sí, esas cosas. Eso es lo que me bien, imagino que es un establecimiento comercial. te imaginas muy bien, está muy bien la apreciación. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No? Bueno, sí, básicamente a ver, cuando nosotros andamos por la calle, vamos caminando por, no sé, por 18 de julio, vamos a ver un montón de locales, de comercios, de tiendas, y que todos, en definitiva, de restaurantes, y que todos, en definitiva, son establecimientos comerciales. Es donde de alguna manera ese comerciante o ese dueño, persona física o jurídica de ese establecimiento, desarrolla la actividad, ¿no? Ofrece sus productos para vender al público, vende efectivamente sus productos o sus servicios. En caso de ser un restaurante, bueno, tiene sillas donde la gente va, se sienta y el comerciante vende el servicio y el alimento, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es eso el establecimiento. Y como bien decía Fernanda, en ese lugar van a encontrarse varios bienes, entre ellos la mercadería, ¿no? Yo tengo una zapatería. En el establecimiento van a estar seguramente en exhibición en una vidriera los zapatos que tengo para vender, ¿tá? Que es la mercadería en definitiva. Eso es un poco a grandes rasgos lo que uno primero le puede cruzar por la cabeza cuando hablamos de establecimiento comercial. Ahora, para definir lo que es, ¿no? Exactamente, o tener una definición más jurídica, llamémosle, tenemos que armarla, porque no existe en nuestro país una norma de ningún tipo que nos diga el establecimiento comercial es tal cosa o el establecimiento comercial tiene tales o cuales elementos. No lo dice la ley, no hay una norma que lo diga. Entonces es toda una construcción doctrinaria que se hizo en torno a la figura y a sus conceptos para definirla. ¿Y por qué podría ser útil definirla? Porque lo que sí está regulado en nuestro derecho es cómo se vende ese establecimiento comercial o determinados pasos para enajenar, para vender ese establecimiento comercial. Entonces, más allá de que lo único que está regulado sea la venta, lo que sí es claro es que alguien, ya que no lo dice la ley, tiene que construir una definición para saber justamente qué es lo que se vende, ¿no? Porque el derecho no regula el contrato en sí mismo de enajenación de establecimiento comercial, pero no nos dice lo que es. Entonces, si alguien no lo define, termina siendo muy difícil saber en definitiva qué es lo que estás vendiendo, qué es lo que estás comprando. Entonces, de ahí la necesidad de que en algún lado aparezca alguna construcción conceptual del establecimiento. Y también eso generó que se empezara a analizar y se escribiera, y se les digo, libros y libros de autores y autores, y no solo de nuestro país, sino de Europa y de todos lados, que han escrito sobre la naturaleza jurídica, o sea, qué es jurídicamente el establecimiento. ¿No? Obviamente no vamos a estar acá hablando horas de eso, porque la verdad que han escrito demasiado. Hoy hay algunas discusiones que están superadas, pero, pero sí se ha analizado muchísimo, y como les digo, no solo acá dentro de Uruguay, cuál es la naturaleza jurídica del establecimiento. Lo cierto es que en definitiva lo que es claro es que se trata de una cosa, de un bien, de un objeto de derecho.
Por eso, cosa o bien es un objeto de derecho. ¿Qué quiere decir? Que no es un sujeto de derecho. Ustedes saben, porque lo habían visto en la parte general, lo que es un sujeto de derecho, ¿verdad? Y saben que un comerciante puede ser, es un sujeto de derecho, que puede ser una persona física, o sea, nosotros de carne y hueso, con nuestras piernas, nuestras manos, los seres humanos, o una persona jurídica, esa ficción jurídica que establece el derecho que a una entidad, digamos, ¿no? Como puede ser una sociedad comercial, le da la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, porque en definitiva sujeto de derecho es eso, es un sujeto, ya sea porque es una persona física que realmente existe o porque sea una ficción de la ley, que es titular de un patrimonio, es decir, puede ser titular de derechos o obligaciones, o como lo pueden haber visto en algún libro, es un centro de imputación de derechos y obligaciones. En definitiva, eso es un sujeto de derecho. El establecimiento comercial nunca va a ser, no es ni va a ser un sujeto de derecho, no es una persona jurídica ni es una persona física y tiene un patrimonio propio. Es una cosa, así como una casa es una cosa, ¿no? Es una cosa de la que se puede apropiar y de la que puede ser dueña un sujeto de derecho. O sea, una persona física, una persona jurídica, ese comerciante puede ser dueño de esa cosa que es el establecimiento comercial. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, supongo que sí. Lo que se ha discutido en algún momento es esto que les digo, bueno, ¿y esa cosa? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué es precisamente esa cosa que ya sabemos que no es un sujeto de derecho, que ya sabemos que no es una persona jurídica, sino que es un objeto de derecho? Y ahí vienen todas las discusiones estas que les digo de la naturaleza. Básicamente en nuestro país, las posiciones que hay pero que en realidad terminan siendo al final del día muy parecidas, es que o se trata de una universalidad jurídica o que se trata de un bien complejo. ¿A qué me refiero? El establecimiento comercial, como bien lo decía hoy Fernanda, Fernanda decía, bueno, es como un local, un lugar que tiene varias cosas, por ejemplo, mercadería, algo así había dicho Fernanda, corregime si le estoy errando en esto que estoy Sí, sí, repitiendo de está lo que... bien. Entonces ahí ella dijo algo muy, muy importante para este concepto, que es, hay varias cosas, hay entre otras cosas mercaderías, puede estar el local, hay, bueno, yo les decía hoy, bueno, si nos pensamos en un restaurante, va a haber sillas, va a haber mostradores, va a haber los productos que se van a vender, pero a su vez va a haber, que se van a vender, me refiero a que se cocinaron, ¿no? Los platos, pero a su vez va a haber bebidas y a su vez va a haber adentro en la cocina materia prima con la que están preparando las pizzas, por ejemplo, va a haber harina, va a haber salsa, ¿no? Entonces ahí es materia prima también, más allá de la mercadería, y va a haber heladeras, ¿no? Va a haber un montón, va a haber algún adorno, una televisión, lo que se les ocurra cuando pensamos en un restaurante y todo lo que tiene un restaurante. Entonces, vieron que yo estoy nombrando varias cosas, a su vez otros objetos, una mesa, una silla, un mostrador, la bebida, la harina, son distintas cosas, son distintos bienes también, ¿no? Apropiables y cosas. Entonces, la particularidad del establecimiento es que está formado, es un bien, es un objeto que está formado de varios objetos. ¿Tá? Porque en realidad el establecimiento no lo vemos como la suma de distintas cosas, sino que la vemos como algo más. Es la suma de esas cosas, pero que en su conjunto, formado como una organización, tiene un valor adicional. No es, eh, el restaurante no vale lo que vale la suma del valor de las mesas, las sillas, las harinas y la televisión que tiene colgada, por ejemplo, sino que es un poco más. Por eso se habla de universalidad jurídica. Es como todas esas cosas aisladas que forman parte de ese establecimiento son un todo, una universalidad, un universo de cosas que en definitiva se miran en su conjunto y cuando hablamos de establecimiento hablamos de todo ese conjunto, de toda esa universalidad. Una cantidad de diferentes bienes, de repente de diferentes naturalezas, porque puede haber marcas, como también algo mencionaba Fernanda de bienes inmateriales, bueno, marcas, de repente un nombre comercial, que después vamos a ver lo que es, que no lo ves, pero es una cosa y también es apropiable, mesas, sillas, mercadería, materia prima, etcétera. Entonces, todo eso, todo ese conjunto es lo que forma el establecimiento y que, como les digo, vale más
que la suma de cada uno de los elementos, porque tiene un valor como universalidad, como conjunto de cosas. Y a su vez, esa universalidad muchas veces la doctrina la clasifica, que puede ser una universalidad de hecho o una universalidad jurídica. ¿Y cuál es la diferencia o la variación entre una y otra? Universalidad de hecho sería un conjunto de cosas así, en los hechos, agrupada y listo. Y cuando hablamos de universalidad de derecho, hablamos de que son esas cosas agrupadas, pero además hay relaciones jurídicas entre esas cosas y el dueño. Por ejemplo, seguramente el dueño del restaurante que tiene heladeras, capaz que algunas son propias, las compró a las heladeras, pero de repente otras se las prestó la marca para exhibir el producto, entonces las tienen como dato. Y de repente el mostrador o otras heladeras las alquila. Entonces ahí ya no es dueño, es arrendador. Ya no, o alguno le regaló alguna cosa, entonces lo recibió por donación, sí es dueño. Pero, ¿me entienden? No, no la compró. O puede haber varias relaciones, digamos, entre el sujeto de derecho propietario del establecimiento y las cosas que forman parte de ese establecimiento. Además de ser variadas las cosas, a su vez tiene distintas relaciones jurídicas con el dueño, propietario, arrendador, comodatario. ¿Me explicó? Entonces, eso forma parte de ese concepto de universalidad. ¿Tá? Cuando es de hecho, vamos a ver que son solo cosas agrupadas, cuando es jurídica ya empezamos a ver más esa relación jurídica, ese vínculo que hay entre el sujeto y la cosa. Pero en definitiva es un todo y el establecimiento comercial es una cosa, es un bien, pero es compuesto por varias cosas, digamos, como ese todo. Ahí está el concepto de universalidad. Después, por otro lado, tenemos el concepto de bien complejo, que hay otra posición en Uruguay que dice, bueno, no es tanto una universalidad jurídica, sino que es un bien complejo. O sea, a los efectos prácticos termina siendo lo mismo. Lo único que dicen ahí es que no es un todo, sino que son varias cosas juntas. ¿Tá? Lo otro la ve como un todo diferente de las cosas que la componen. Acá no, son varias cosas juntas que componen ese establecimiento, pero no dejan de ser varias cosas juntas, digamos. Ahí está un poco la diferencia entre una u otra teoría. Para lo que nos importa a nosotros, es un poco irrelevante porque en definitiva ahora vamos a ver cuáles son los bienes que forman parte de ese conjunto, que es lo que sí importa y al final del día lo que uno tiene que tener presente para saber qué es lo que compra y qué es lo que vende. ¿Sí? Entonces, a ver si pasa acá. Ahora, es importante, para tener claro cuál es el concepto y el alcance del concepto, poder diferenciar establecimiento comercial, esto que vimos, que recién definimos, de otros conceptos que pueden ser similares o parecidos. Ya lo diferenciamos de un sujeto de derecho, ¿no? O de una persona jurídica. Ahora, hay que diferenciarlo también del concepto de empresa. ¿Ah? Eh, ¿Qué es una empresa para ustedes? A ver, Nicolás. Una organización de capital y trabajo. Bien, es la organización de factores de producción, exactamente. ¿Cuáles son los factores de producción? Bienes, capital y trabajo. Pero vieron que este concepto es un concepto, no, no hay una norma tampoco que diga la empresa es tal cosa, no la tenemos. Lo que sí tenemos es que el derecho recurre al concepto económico de empresa, porque esto que decía recién Nicolás es una definición, un concepto económico, la organización de factores de producción. Eso es una empresa y eso es un concepto que define la economía y que de repente el derecho en algunos puntos toma para definir el concepto de empresa. Entonces, empresa no es una cosa, no es un objeto de derecho, no es una cosa como lo es el establecimiento comercial, que dijimos una cosa de la cual cualquier persona se puede apropiar. Como cosa la puedo vender, la puedo comprar, la puedo alquilar, ¿no? Soy dueña de esa cosa o no, o soy arrendataria de esa cosa, o me la dieron prestada. Una cosa, como cualquier cosa que se les ocurra. Bueno, eso es el establecimiento. Ahora, la empresa en sí es un concepto económico y como concepto económico no es una cosa de la que yo me puedo adueñar. Simplemente es un concepto económico que toma en cuenta la organización, concepto más inmaterial, de determinadas cosas, de determinados factores de producción. ¿Tá? Bienes, un capital y el trabajo. El trabajo tampoco es una cosa, ¿no? Que generalmente hablamos del trabajo ajeno cuando hablamos de empresa. Entonces, eso no es lo mismo que establecimiento comercial. Ahora, puede pasar
Y muchas veces, de hecho, pasa, si ustedes ven o lo hablan vulgarmente, voy a la empresa, tengo una fábrica de pastas y digo, voy a la empresa. ¿No? Lo habrán escuchado, lo habrán visto, lo habrán pensado, la empresa tal o la empresa cual. Y en realidad ahí no estamos hablando técnicamente, estamos hablando de forma más vulgar, porque técnicamente cuando yo digo voy a la empresa y termino yendo a la fábrica de pastas, estoy yendo al establecimiento comercial, que es la cosa a donde voy. No a la empresa. La empresa es ese concepto económico que obviamente en ese establecimiento comercial ahí está funcionando una empresa, porque seguramente cuando vos entres al establecimiento vas a ver que en ese local va a haber cosas que están funcionando de determinada manera y con determinada organización, va a haber gente trabajando, ¿no? Y va a haber una inversión, porque evidentemente todo eso se puso porque se puso un capital para que eso funcione, ¿no? O sea que en definitiva puede coincidir establecimiento con empresa, pero lo que a mí me importa es que ustedes puedan diferenciar y darse cuenta que no se trata de lo mismo. Una cosa es un concepto económico, otra cosa es el establecimiento propiamente dicho, que es esa cosa que me la puedo adueñar y que la puedo vender y que es un objeto de derecho. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Otra cosa distinta, que simplemente lo traigo para que ustedes sepan diferenciar los conceptos también, es el concepto de empresa unipersonal. ¿Qué les parece que es o qué piensan que es o capaz que lo saben una empresa unipersonal? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿O les suena el concepto? Lo habrán escuchado, me imagino. ¿No es tipo algo de que es de una persona sola? Que no hay otro Bueno, socio, que no, que esa persona es la encargada de todo, no sé. podríamos decir que es parecido, que es algo así, sí, o sea, no hay socios, es generalmente cuando hablamos de empresa unipersonal, una persona que quiere desarrollar una actividad de repente va a DGI BPS y se da de alta en DGI BPS para trabajar como trabajador independiente, llamémosle. Y de esa manera yo me anoto, me inscribo a los solos efectos fiscales como empresa unipersonal para tener un RUT y para con ese RUT tener que pagar determinados impuestos porque declaro un giro y de repente hasta puedo tener algún empleado porque tiene algún límite de 3 4 empleados. Pero ¿qué pasa? No quiere decir que sea, que no quiere decir que sea propiamente dicho una empresa. ¿Me explico? ¿A qué voy con esto? Porque eso es un registro que uno hace de repente, como decía Fernanda, es una persona sola, ya no estoy organizando trabajo ajeno, simplemente estoy organizando mi trabajo. Ya no entra tanto técnicamente en el concepto de empresa. Entonces, ahí lo único que estoy haciendo es yo ir a registrarme para empezar a trabajar, que a veces lo único que hago es facturarle a alguien y nada más. No quiere decir ni que tenga mi propio comercio o negocio, o sea, realmente comerciante. Simplemente me registro para tener un RUT y tener facturas y después brindo un servicio y en vez de ser empleada, facturo, ¿no? Los profesionales, nosotros como profesionales, cuando uno se recibe, va a DGI, BPS, te dan el alta, te dan un número de RUT, pero eso no quiere decir que vos seas una empresa. Sin embargo, a los efectos de DGI te terminan registrando como eso. ¿Por qué les traigo este concepto? Simplemente para que veamos la diferencia y que veamos que no es un establecimiento comercial, por supuesto, mucho menos, y que además ni siquiera técnicamente por el concepto económico de empresa estamos frente a una empresa. Es simplemente un registro a los meros efectos fiscales. ¿Quién es? Es la misma persona que va y se registra y además de su cédula va a tener otro número que lo identifique, que es un número de RUT que va a ser a los efectos fiscales. Ni más ni menos que eso. No es una sociedad comercial, no es otro sujeto de derecho, por lo tanto no hay un socio, soy yo sola, y puede coincidir que yo tenga un establecimiento, puede coincidir que yo tenga una empresa a su vez porque tengo algún empleado, o simplemente no, o simplemente voy yo y me registro para poder tener una factura y facturar, ¿sí? Que no es lo mismo que hablar de empresa propiamente dicha, ni mucho menos de establecimiento comercial, ¿sí? La idea es como que traer todos estos conceptos para que ustedes los puedan diferenciar unos de otros. ¿Ah? Y después, bueno, y el establecimiento comercial frente a la sociedad comercial, ya lo vimos. Una cosa es la sociedad comercial, que es una ficción jurídica que la ley establece, que le da personería jurídica, es un sujeto de derecho, o sea que es titular de un patrimonio,
tiene derechos y obligaciones, distinta de sus socios, es otro sujeto de derecho, que puede ser a su vez dueño, la sociedad comercial, de un establecimiento comercial. Sí, puede ser, pero son cosas distintas. Una cosa es la cosa, digamos, el establecimiento, otra cosa es el sujeto de derecho titular o dueña de ese establecimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Genial. Seguimos entonces. Entonces, después de tener más o menos claro los conceptos diferenciados de otros conceptos a su vez, tenemos que entrar a ver qué forma parte del establecimiento, porque hablamos o de un bien complejo o de una universalidad, pero ahora tenemos que ver cuáles son los elementos que están dentro de ese bien compuesto de varios bienes, digamos, ¿no? Y que su valor es más allá que la suma de todos esos bienes, porque por supuesto, todos esos bienes en conjunto, que tienen a su vez una organización, tienen un valor superior a los bienes aislados. ¿Tá? Y eso es lo que forma en sí el establecimiento comercial. Una silla aislada no es lo mismo que la silla que forma parte de una mesa de un restaurante, y vos vendés todo el restaurante. Como les decía hoy, como lo que está regulado es la enajenación, la venta, la compra de ese establecimiento, tenemos que tener claro, cuando decimos establecimiento, qué forma parte de eso para saber en definitiva qué es lo que estamos comprando o vendiendo. Y ahí lo mismo, la ley no nos dice, no solo no nos lo define, sino que no nos dice, forman parte del establecimiento esto, esto y esto. Hay alguna mención aislada en alguna norma que ahora vamos a ver, pero en definitiva no hay una definición que nos diga esto es el elemento tal o cual forma parte del establecimiento. Pero más o menos, en general, se entiende pacíficamente, o la doctrina está bastante de acuerdo en que bienes forman parte de ese establecimiento, salvo algunas excepciones, que ahora vamos a ver. Otra cosa que les quería decir, el establecimiento comercial es un bien, ¿no? Un objeto de derecho, pero a su vez se define como bien mueble. Ustedes se acuerdan seguramente en las primeras clases que vieron, más de conceptos generales del derecho civil o del derecho privado, que hablaron, díganme si no, que hablaron de bien mueble, bien inmueble, o sea, de las clasificaciones materiales, inmateriales. Me imagino que hablaron de eso, ¿verdad? O debieron haber hablado, por lo menos. El bien inmueble era el inmueble, ¿no? La tierra, digamos, ¿no? O aquello que se accedía a ese bien. Si yo hago una casa pegada a la tierra, por accesión a esa casa es un bien inmueble, ¿no? Y los bienes muebles eran aquellos que fácilmente podíamos mover y trasladar y transportar, ya sea porque nosotros lo movemos de un lado a otro, ya sea porque son semovientes, por ejemplo, las vacas que se mueven solos, digamos, pero no dejan de ser un bien mueble, ¿no? Eso es en general lo que debieron haber visto o lo que vieron al principio cuando vieron estos conceptos. Bueno, ¿dónde entraría el concepto de establecimiento comercial o el establecimiento comercial? En un bien mueble, porque eso puede dar lugar a confusión, porque uno ve el local pegado al suelo y lo que dice es, bueno, debería ser inmueble, pues está ahí pegado, no lo puedo sacar y mover, ¿no? Sin embargo, el bien inmueble propiamente dicho, y ahora lo vamos a ver, no forma parte del establecimiento. Forma parte el derecho al local, el local. Pero ese detallecito implica o termina generando que uno defina al establecimiento como un bien mueble. El establecimiento se entiende que se puede mover como organización toda, como el establecimiento todo. No importa el inmueble donde está asentado el establecimiento, porque lo que forma parte de él es el derecho al local, acceder a un local, acceder a esas cuatro paredes, pero en sí, conceptualmente, es mueble. ¿Tá? Acá preguntan por el chat, ¿eso es porque te podés cambiar de lugar? Sí, en definitiva, sí, vos el mismo establecimiento lo podés tener en un local y después cruzar al local de enfrente y sigue siendo el mismo establecimiento. Lo armás de vuelta, digamos, ¿no? Tenés que mover todo con el trabajo que implica, pero no importa, porque se trata de un bien mueble. El inmueble no lo puedes despegar porque no forma parte del establecimiento. ¿Sí? Entonces, visto esto, ahora vamos a ver cada uno de los bienes. Vamos a tener primero bienes materiales y después también bienes inmateriales, ¿no? Lo que podemos tocar, lo tangible, lo que vemos, lo que agarramos, o lo que no vemos, como por ejemplo algo que derive de la propiedad intelectual, una marca, un nombre, una patente, que después vamos a ver bien lo que es. ¿Ah? Dentro de los bienes materiales, o sea, de eso tangible, ya algo hablamos, vamos a tener
muebles y útiles, ¿no? Las mesas, las sillas, las heladeras, los mostradores, los cuchillos, los platos, la cocina, la garrafa, todos esos bienes que son muebles y útiles del local. Vamos a tener estanterías, mostradores, herramientas en general, todo eso forma parte sin discusión de lo que es el establecimiento, porque vas a precisar eso, o sea, si yo digo que es un restaurante, pero no tengo mesas, sillas, mostradores, cocina, heladera, microondas, cuchillos, cubiertos, una batidora, lo que se les ocurra, y no voy a poder decir que estoy en un restaurante, ¿no? O sea, esos bienes son básicos para definir qué tipo de establecimiento tenemos. Del establecimiento. Es necesario que forme parte del establecimiento, en definitiva. ¿Sí? Lo mismo la materia prima, ¿no? Estoy en el restaurante, voy a vender, es una pizzería, ¿no? Para hacerlo más concreto. Voy a vender pizza y sí, claro, voy a necesitar materia prima para elaborar esa pizza. Voy a precisar la harina, la levadura, la salsa, la sal y los condimentos que quiera ponerle, ¿no? Y la mozzarella y lo que se les ocurra que voy a precisar. Entonces, eso es materia prima que en el establecimiento se va a usar para crear ese producto que vamos a vender al final del día. Lo mismo en lo que se les ocurra, en la panadería, en la carnicería o en lo que sea. ¿Sí? O sea que la materia prima también forma parte del establecimiento. ¿Qué pasa ahí? Después también forman parte del establecimiento, más allá de estos bienes que son materiales, que son tangibles, que los vemos, que los tocamos, como les decía hoy, bienes inmateriales, bienes que son más que nada creados por la mente humana, pero no así se ven o se tocan. ¿No? Podría ser una empresa de informática y un establecimiento que además sea una empresa de informática y que tenga un software. Bueno, ese software es un bien inmaterial que podría formar parte de, de ese establecimiento, ¿no? Por ejemplo. Pero también nosotros tenemos marcas o nombres comerciales y eso también, ahora vamos a ver bien con qué particularidades, podría formar parte del establecimiento. Pero antes, esto va a estar un poco relacionado con lo que vamos a ver la clase que viene, pero ya vamos adelantando conceptos. Ya que hablamos de nombres o marcas, vamos a ver qué es un nombre o una marca. Si yo les pregunto, ¿qué es una marca? ¿Qué les viene a la mente? No ¿En sé, es serio? como, ay, para. Dale, Fernando. Sí. No sé, es como la manera de identificarte como, en este caso, establecimiento comercial, no sé. Yo qué sé, yo soy divino, me diferencio de, no sé, de otro tipo de colchones, no sé, no sé. Ok. Eso es lo que a mí se Sí, me ocurre. bien. ¿Alguien más que quería hablar ahí que me pareció que Sí, el nombre de una empresa, de el una nombre de una que lo empresa? distingue de las demás. Más o menos lo que decía Fernanda, ¿no? Reina. Sí, Bien. ¿Alguien más? A ver en el chat que alguien escribió. Es lo mismo que un logo. Es lo que identifica la empresa, dicen por acá. ¿Alguien más? Bueno, miren. ¿Saben lo que ustedes han dicho la mayoría? ¿Y qué definieron? Más que marca, definieron el nombre comercial. Más que marca. ¿Por qué? Porque lo que define el establecimiento, ese cartel que vemos afuera que dice divino, como decía Fernanda, o el que se les ocurra, está definiendo a la actividad que se desarrolla en ese local o a lo que se dedica a ese establecimiento, que sí, muy bien, lo distingue uno de otro, ¿no? Yo sé que un cartel va a decir divino y es una mueblería que es divino y que vende colchones y otros muebles y otro, no sé, no se me ocurre otra mueblería, pero la mueblería que quieran la define otro nombre en otro lado.
quizá está pegada al lado, pero tiene otro nombre. Y eso nos hace distinguir lo de divino de ese otro, de esa otra mueblería o establecimiento. Bueno, eso que define al establecimiento mismo, a ese local o la actividad que se desarrolla en ese establecimiento, es el nombre comercial. ¿Ah? Que distingue a un establecimiento de otro, sí, claramente lo distingue. ¿Saben lo que pasa en la marca? Que acá están diciendo, pusieron Nike y pusieron por ahí arriba, si era un logo, no me acuerdo quién fue que lo puso, pero lo pusieron. Bueno, un logo sí forma parte de una marca. Nike es una marca, pero acá no vamos a ver si vamos caminando por la calle, o capaz que sí, creo que hay locales de Nike, pero no, que ahí es nombre comercial, pero no vamos a ver en muchos casos la marca colgada afuera, así como un nombre, digamos, porque ahí estamos definiendo el establecimiento, aunque a veces coincide. ¿La marca dónde la vamos a ver generalmente? ¿Dónde la vemos a la marca? ¿Qué les parece? En En el los productos. establecimiento. En el producto, dicen por ahí. Ahí va, nosotros agarramos, miren acá, ahí vemos la marca, ¿no? O bueno, vemos un logo, hablando de logos. El logo es parte, es una forma de clasificar la marca. Vemos la marca en el producto en sí mismo, ¿no? En la cosa que agarramos, que tocamos, ¿verdad? Entonces, ahí, justamente en eso de la vida diaria, digamos, estamos viendo la definición porque la marca no está identificando al local, al lugar físico donde se desarrolla determinada actividad comercial o la actividad comercial propiamente dicha. La marca está en el producto mismo o en el servicio. Entonces, ¿qué es lo que identifica? Un producto o un servicio que da un productor, un comerciante, frente al que da otro comerciante. ¿Ah? O sea, una cosa es lo que identifica y se define así, como signo distintivo de un bien o un servicio. Una cosa es lo que identifica la cosa, el bien o el servicio, el producto. ¿Tá? Otra cosa, o la lapicera, que acá por acá no se ve, pero dice Vic, que está en la cosa, que está distinguiendo esta de, no sé, otra, que no tengo otra marca acá, pero otra, que es lo que define el local o el establecimiento. ¿Ven la diferencia? Puede pasar que coincida, por ejemplo. McDonald's. Nosotros vamos caminando por la calle y vemos un local de McDonald's. ¿Cómo nos damos cuenta que es un local de McDonald's? ¿Qué vemos? La El MC logo. de lejos. La Claro, M por sus amarilla. colores, Ahí va. por todo Vemos los eso. colores, vemos esa M amarilla grandota. Es McDonald's. Eso que estamos viendo de afuera, que está donde, en la puerta de un restaurante, ¿no? Parece un restaurante, una puerta. Eso es el nombre comercial. Ahí yo estoy definiendo o poniendo un nombre que identifica al restaurante de hamburguesas. La actividad comercial que ahí se realiza. Un restaurante. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, cuando yo voy y compro la hamburguesa y agarro la hamburguesa, va a estar envuelta con un papel, o agarro las papas, que va a estar en una cajita de cartón, que va a tener la M, ¿no? O va a tener ahí el nombre, también con los colores, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es la marca, porque ahí está el producto, el servicio, el producto que está vendiendo la hamburguesa, que tiene un signo distintivo que la distingue con esa M, con esos colores, de la de Burger King, que va a tener su propio signo distintivo. Y entonces ahí yo estoy distinguiendo un producto de un comerciante de otro, ¿no? Con los logos, después vamos a ver la clase que viene bien las formas de clasificar la marca, pero la marca puede haber marcas que son emblemáticas, que se llaman, que son solo el logo. La manzanita acá, la manzanita de Apple es solo un logo. Bueno, eso es una marca emblemática. Después tenemos mixtas porque tiene el nombre y el logo, o solo el nombre. Ah, ahí son denominativas, se llama, pero eso lo vamos a ver bien la clase que viene. ¿Tá? Pero la marca se clasifica de distintas formas. Pero lo que hoy quiero que se lleven es eso, que una cosa es lo que está en el producto, identifica el producto mismo, puede ser un servicio también, y otra cosa es el nombre que vemos en el local y que identifica la actividad comercial en sí misma. Porque eso es la diferencia entre marca y nombre comercial. ¿Tá? Son conceptos diferentes en ese sentido. Por ahí vi, y también se los comento ahora, aunque lo vamos a ver bien en la clase que viene, en el chat, que, a ver, por ahí arriba alguno puso,
Por ahí arriba alguno puso, sí, la frase de McDonald's me encanta también entraría como marca. Bueno, esas frases que uno también las escucha y dice, es tal marca, no sé, me encanta o just do it, o no sé, las que se les ocurra, alguno que se les ocurra, alguna otra que me diga, a ver. Just do it, ¿saben de cuál es? Esa De Nike. frase. Ahí va, es de Nike, exacto. Bien, acá en el chat pusieron varios. Bueno, y cualquier otra frase que ustedes piensen que se les ocurra y enseguida les aparezca el nombre de una marca, o sea, de la identificación de un producto específico, eh, es lo que se llama el eslogan. ¿Tá? Una frase ese se llama eslogan. ¿Tá? Eso es el me encanta de McDonald's que preguntaban ahí. Y el eslogan también identifica de alguna manera a una, o se relaciona con una marca que identifica un bien o un producto o un servicio. Y tiene la misma protección, exactamente la misma que la marca. Se registra como marca, todo. O sea que, de alguna manera, si bien no es exactamente lo mismo, porque es una frase, tiene la misma regulación que la marca. O sea que sí, de alguna manera podemos decir que es parecido a una marca, aunque técnicamente es un eslogan, es una frase que termina también identificando como signo distintivo a un producto o un servicio y que está vinculada con la marca, porque no vemos el eslogan solo, el eslogan siempre está vinculado a una marca. El me encanta McDonald's, el just do it Nike, y así lo que se les ocurra. No sé, yo he dicho varias veces ahora en estos últimos años lo bueno por menos. Antes la gente se daba cuenta que era tienda inglesa, pero ahora hace tiempo que no utilizan ese eslogan y capaz que ustedes que son más jóvenes no lo identifican, pero era muy característico, lo bueno por menos, tienda inglesa. ¿Tá? Que ahí está identificando ese eslogan, capaz que más que una marca, un nombre comercial. Hay veces, como les decía el ejemplo de McDonald's, que coincide el nombre comercial, o sea, el nombre que se le da a la actividad comercial que se desempeña en ese establecimiento, con la marca, ¿no? El nombre comercial con la hamburguesa que compro que tiene el envoltorio que dice McDonald's. Hay veces que coincide claramente y tiene sus protecciones diferentes, ahora vamos a ver. Hay veces que no, hay veces que una cosa es el nombre comercial y otra cosa es la marca. Y les puedo dar ejemplos claros que son los que vemos quizá a diario. Si yo les digo, Giant, ¿qué es? ¿Nombre comercial o marca? Supermercado Giant, con esto que acabamos de hablar recién. ¿Dónde lo pondrían? Nombre comercial. ¿Por qué? Porque es lo que está en el local, que te indica. Por- Porque estoy identificando una cadena de supermercados, ¿no? Una actividad que se realiza de supermercado en ese local y que es de un dueño frente a otro. Perfecto. Es un nombre comercial. Adentro del Xi'an, ¿no? Adentro del establecimiento comercial supermercado se venden cosas y esas cosas tienen marcas diferentes, ¿tá? Que van a estar dentro de cada producto. Pero los dueños del establecimiento comercial Xi'an, a su vez, en su establecimiento, además de vender pila de marcas, un montón de marcas distintas, tienen su propia marca. Y la marca ahí no coincide con el nombre comercial. ¿Cuál es la marca? ¿Quién sabe? Es Precio Líder o Líder Price, estaba en inglés en algún momento, ahora creo que la tienen Precio Líder. Bueno, esa es la marca de los mismos dueños del supermercado, del Xi'an. Pero los dueños son una sociedad anónima, ¿no? Una persona jurídica que es dueña de la cadena de supermercados y a su vez es dueña de una marca que vende en esa cadena de supermercados. Y ahí la marca no coincide con el nombre comercial, es distinto. Pero, por ejemplo, en tienda inglesa se venden, vieron que si vos vas a entrar, vas a tienda inglesa, vas a ver algunos productos que son marca tienda inglesa, o sea, el producto dice tienda inglesa, y ahí sí hay una coincidencia entre el nombre comercial del establecimiento, supermercado, con el de determinados productos que ahí adentro se venden, que son tienda inglesa. Lo mismo pasa con Tata, coincide, pero con Disco Devoto y Jean, que son tres establecimientos comerciales distintos, aunque sean del mismo dueño, aunque sean supermercados,
tienen una marca diferente a lo que pasa, a la marca, perdón, tienen un nombre comercial diferente a la marca que venden ahí adentro. ¿Tá? Lo mismo pasa con Tata, como están diciendo acá en el chat. Exacto. En Tata venden productos Tata. Tienen el nombre comercial del supermercado Tata y a su vez adentro ellos van a vender, hay determinados productos que venden que son marca Tata. Y ahí esa doble función, si bien coincide, una cosa es cuando está como nombre comercial y otra cosa es cuando está como marca. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque podría no tener ningún significado, pero no, tiene alguna repercusión. Porque una cosa es la protección que el derecho ofrece para la marca y otra cosa es la protección que el derecho ofrece para el nombre comercial. ¿Y a qué voy? La marca tiene una protección administrativa, la marca se registra, lo vamos a ver bien la clase que viene, pero la marca se registra en una dirección que es del Ministerio de Industria, que es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En esa dirección, que es un órgano administrativo del Estado, tú vas a hacer todos los trámites para registrar la marca, para inscribir la marca a tu nombre, porque el dueño de una marca va a ser una persona física o jurídica, que va a ser un comerciante que va a vender determinados productos o servicios en su mercado, en el mercado, ¿no? Entonces, para vos tener la protección y excluir a otros de que la puedan usar, porque ¿qué pasa? El concepto de marca, como vimos, es un signo distintivo que distingue un proveedor de otro proveedor, ¿no? Estamos bien, o sea, que distingue y que dice un montón de cosas, porque miren, no hice este ejercicio, pero se los hago porque siempre lo hago. Si yo les digo Audi, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza? Los cuatro ¿Qué es símbolos. el símbolo del logo de 4 aritos? Sí, ¿qué más? ¿Qué es? ¿Qué identifica? Autos. Autos. ¿Qué más? ¿Qué autos? ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo describen un Autos auto? de alta gama. Autos caros. Autos caros, de alta gama, elegantes, de calidad, con confort, como estoy viendo lo que dicen en el chat también. ¿Qué más? ¿De dónde son? ¿Saben de dónde son? Alemanes, Nacho puso. Ahí va. ¿Vieron todo lo que me dijeron? Y yo solo dije Audi. ¿Vieron que es un signo distintivo? Estamos distinguiendo algo con claridad, estamos distinguiendo qué es su imagen, su productor, su origen, lo que vende, el confort, el precio. Si yo les digo Chery, ¿qué me dicen? China. Chino, ¿qué más? Son autos, ¿no? También. Jaja, se rió uno. Bueno, Nacho se rió. ¿Qué más? Estamos viendo el origen, ya distinguimos, uno es alemán, otro es chino. ¿Qué más? ¿Qué más le viene a la cabeza si yo le digo Chery? Barato, bueno, barato, eléctrico, está bien, económico, barato. ¿No? Muy diferente a lo que acabamos de ver, Audi, ¿no? Sin prejuicio ninguno, ¿no? Yo ando en uno, dice Agustín, más respeto. No, yo no estoy diciendo nada malo, yo estoy comparando nombres. Entonces, más allá de eso, ¿no? Más allá del comparativo, nosotros solo con la marca, vieron todo lo que aparece, ¿no? Todo lo que decimos. Eso justamente es la función de la marca. Que es natural, que uno naturalmente lo dice, ¿no? Bueno, sí, ya sabés, la marca tal me está representando un productor determinado, un producto determinado, una calidad determinada, quizá un precio al final del día también. ¿No? Y un origen, nos dice un montón de cosas. Y ahí, con esos ejemplos, y así los ejemplos que se les puedan ocurrir, nosotros ya estamos distinguiendo algo, un bien, un producto de un proveedor frente a otro. Y eso es lo que enriquece, lo que caracteriza a la marca. Por eso, no puede haber otro auto que sea Audi u otro auto que sea Chery. La marca tiene que tener protección, es de ese proveedor y ese proveedor va a ir a registrarla a su nombre. Y eso va a distinguirlo uno de otro. Si empezamos a poner todos al mismo producto, la misma marca, generamos un entrevero de novela. Ya el Audi no va a estar tan claro de quién es, o el Chery no va a estar tan claro de quién es.
ni tan claro todo lo que hablamos. ¿Tá? Por eso se registra, para proteger. Yo la registro a mi nombre, la uso yo, excluyo a cualquier tercero de que use esa marca. La marca es mía y además a tal punto lo excluyo que sea incluso parecida o que pueda dar lugar a confusión, porque también es una forma de proteger al consumidor. Yo quiero comprar un Audi porque sé todo esto que hablamos, o quiero comprar un Chery simplemente porque me es más económico y porque necesito un auto y voy y compro ese. Pero yo sé lo que estoy comprando porque sé que es una marca y que está identificada con determinadas características. Entonces, no voy a comprar uno parecido o igual, porque justamente la idea es que haya solo esa marca y que eso me esté definiendo todo lo que vimos. Y eso es la función de la marca y por eso hay un registro que se anota, se inscribe y yo protejo al dueño de esa marca de que no haya otros que utilicen la misma para evitar confusión entre proveedores del consumidor, ¿no? Entonces ahí es que funciona ese registro y ese registro incluso hay boletines, lo vamos a ver bien la clase que viene, pero hay boletines que se hacen cuando viene alguien y quiere registrar una marca, hay clases, ¿no? Vos la marca la registrás por clases, porque puede coincidir una marca que sea igual, pero si yo estoy identificando otro producto diferente, ya no hay coincidencia, ¿no? El tema es que no haya un Audi que identifique a dos autos distintos de dos proveedores distintos, porque ahí genero confusión. ¿Tá? Entonces ahí yo protejo la inscripción en una marca, en un país, porque es territorial, o sea, yo quiero usar la marca, la tengo que registrar en distintos países donde la quiero usar. No hay un registro global. Entonces acá en Uruguay, si yo quiero hacer una marca o tener una marca a mi nombre de autos, tengo que ir a registrar en autos la marca que quiera, que no puede coincidir con las que ya existen y están registradas, en Uruguay. Y ahí es que voy a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y hago todo el trámite de inscripción. Si hay alguien que tiene una marca parecida, se puede oponer a que yo inscriba. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si pruebo que no es novedosa, que genera confusión, no me la van a inscribir. Y si no me la inscriben y esa protección dura 10 años, ¿tá? Inscripta la marca y que yo los puedo prorrogar indefinidamente, los puedo prorrogar eternamente si quiero, ¿tá? Pero siempre tengo que renovarlo. ¿tá? Y eso es lo que genera, y esa inscripción genera que yo me pueda oponer a que otro intente utilizar mi marca. ¿Yo puedo negociar la marca y puedo autorizar a otro a cambio de un precio que la use? Sí, claro, es mía. Yo puedo explotarla como quiera, es mía. Puedo venderla, puedo autorizar a alguien, pero si alguien viene y la usa porque se le ocurre usarla, sin mi autorización, yo me puedo oponer, por supuesto, porque es mía la marca. Y ahí viene todo lo que tiene que ver con también un tema penal, que hay protección de delitos marcarios, ¿no? Y para evitar la confusión. Entonces, toda esa protección está en la marca. El nombre comercial, ¿no? El nombre ese que aparece en la puerta del local que define el establecimiento comercial, ese nombre no tiene esta protección. No se inscribe, no genera todo lo que hablamos. No, sí identifica un local, porque claro, yo estoy identificando un restaurante de otro. Por ejemplo, McDonald's de Burger King. Bueno, ¿eso que me lo identifica? Ese nombre que vemos a la puerta. Tienda inglesa de Shein, eso que me identifica, ese nombre que vemos a la puerta. Hay distintos comerciantes que están desarrollando una actividad comercial en ese local. Entonces, en ese sentido, también está distinguiendo un local de otro. Sí, Nicolás. Pero eso no me queda claro. O sea, si el nombre comercial no está protegido, cualquiera se puede poner McDonald's en la puerta del establecimiento. Bueno, vamos por parte. En principio no tiene esta protección, pero de alguna manera aparece alguna protección, justamente para evitar esto que estás diciendo tú, porque si yo me pongo tengo una sucursal de McDonald's en la esquina y viene otro al lado de hamburguesas y pone McDonald's, estamos generando confusión. Me usa los colores, me usa todo. ¿Cómo protejo eso? Porque debería tener una protección. No hay un registro, no hay un órgano administrativo, pero yo puedo ir a reclamar que me están usando un nombre para generar confusión, porque el de al lado se me instaló en un restaurante que se llama igual, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿A dónde voy? A la justicia. Voy al Poder Judicial, hago una demanda, que puede ser por competencia desleal incluso, o por daños y perjuicios, donde yo pido el cese del uso de ese nombre comercial que es mío. ¿Cómo defiendo que es mío? Probando que yo lo usé durante mucho tiempo de forma pacífica, pública, y que me identifica a mí, que ya estoy instalada con ese nombre y que no puede venir cualquiera a instalarse al lado para hacer lo mismo que hago yo. Porque si viene al lado se instala
un local que tiene el mismo nombre comercial que yo, pero es una zapatería y yo soy un restaurante, no pasa eso, por la especialidad que también aplica. Porque como el nombre comercial define una actividad comercial, lo que no puede coincidir es el mismo nombre comercial para definir la misma actividad comercial. O sea, un restaurante y otro restaurante, una zapatería y otra zapatería. Si eso me copia el nombre, yo ahí puedo ponerme. ¿Por qué? Porque yo lo tengo primero y porque lo usé públicamente y es mío. Entonces, si vos te instalás, vas a lograr confusión, estás usando el mismo nombre comercial y yo voy a la justicia y ahí es donde digo, no, ese nombre es mío y tengo 5 años desde que se da eso para hacerlo. ¿Tá? Para reclamar. Se me instala al lado, bueno, yo tengo 5 años para ir a la justicia y decir, no, señor, que cese el uso de ese nombre, porque ese nombre es mío. ¿Cómo, qué pruebo? Que hace más tiempo que él que estoy instalada usando ese nombre comercial. Y de ahí la protección. No tenés un registro. Claro, tenés que probar de otra manera que lo estás usando, con testigos, con documentación. No tenés un registro que te proteja antes. ¿Por qué? Porque el derecho al nombre comercial se adquiere con el uso, simplemente con el uso público y notorio, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ah? Por eso es importante saber cuándo estamos hablando de un concepto o cuándo de otro. Ahora, aplicado, vamos a seguir viendo más estas cosas la clase que viene, que vamos a ver directamente propiedad industrial. Pero ahora nos importa todo esto porque lo tenemos que aplicar al establecimiento. La marca y el nombre comercial forman parte del establecimiento, son elementos de ese establecimiento. Cuando yo compro un establecimiento comercial, compro también el nombre o la marca, y ahí viene la importancia también de la diferencia, porque las dos cosas no están igual reguladas. Respecto de la marca, la ley de marcas, que es la 17.011, expresamente en su artículo 70 dice que la marca forma parte del establecimiento. Si yo quisiera, perdón, vender el establecimiento y no vender la marca, tengo que decirlo expresamente, porque si no digo nada, la ley me dice que forma parte del establecimiento y por lo tanto, si vendo el establecimiento, con el establecimiento se va la marca. ¿Ah? Más allá de toda la inscripción y la protección, como la ley dice, la marca forma parte del establecimiento, si yo lo vendo, vendo la marca. Si yo quisiera dejarme la marca para mí, no venderla, voy a tener que decirlo directamente en el contrato. La marca no va con el establecimiento, se la queda el dueño, ¿tá? Se la queda el enajenante. ¿Tá? Si no, se vende. ¿Y qué pasa con el nombre comercial? Bueno, la ley no dice nada. Y ahí está el problema. El nombre comercial entonces, ya que la ley de marcas también regula y define el nombre comercial. Es ahí donde salen todos estos conceptos. El tema es que lo que nos dice es si forma o no parte del establecimiento. Solo lo dice respecto de la marca. Entonces ahí, como todo, cuando la ley no lo aclara, la doctrina lo analiza y la doctrina lo discute. Entonces hay dos posiciones. Hay quienes dicen que como si bien la ley no lo dice expresamente, está regulado en esa misma ley y en definitiva en los mismos capítulos que regulan nombre y marca comercial, qué bueno que en todo caso el legislador no se dio cuenta de decir marca y nombre comercial y solo dijo marca, pero en realidad lo que quería decir eran las dos cosas. Entonces, para esa posición, si vendes el establecimiento sin decir nada, vendes el nombre y vendes la marca. Y por otro lado hay quienes dicen lo contrario, quienes dicen, no, no, no. Si la ley dice expresamente marca y tiene y regula el concepto de nombre comercial, perdón, eh, por algo será que dice solamente marca. Es porque lo que quiere decir es que solo la marca forma parte del establecimiento. El nombre comercial no. ¿Podés venderlo? Y sí, podés venderlo con el establecimiento, pero ahí lo tenés que decir expresamente. O sea, para esta posición, si no digo nada en la marca se vende, porque así lo dice la ley, pero si en el establecimiento comercial no digo nada, no se vende porque no forma parte del nombre comercial del establecimiento. Entonces ahí, si lo quiero vender, debería decirlo. Pero el tema es que para la otra posición, si no decís nada, se vende, ¿no? Genera ese problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Y decir claramente, ¿no? Si quiero vender el nombre comercial o no quiero venderlo, por las dudas, como es discutido y al final del día va a depender de la posición que tome el juez si estamos discutiendo ese tema y terminamos en la justicia, lo más sencillo para evitar problemas y discusiones es que esto se ponga expresamente en el contrato. El nombre comercial se vende, el nombre comercial no se vende. ¿Ah? Si la marca, ya sabe, la marca no hay problema, porque ya sabemos que si no decimos nada, se vende, no tenemos que aclarar nada.
Solo tengo que aclarar si no quiero venderla, ¿no? Si no, meto la pata y se vende. ¿Tá? Pero en el nombre, como no está claro, como la ley no lo dice, como hay discusión, siempre es mejor por sí o por no ponerlo en blanco y negro en el contrato para evitar cualquier diferencia o problema. Por eso es importante tener clara la distinción entre uno y otro concepto. ¿Sí? ¿Se entendió? Los bienes inmateriales, o sea, no tangibles, ¿no? Cosas que no tocamos, que forma parte del establecimiento comercial, es lo que se conoce como el derecho al local. Yo hoy les decía, el establecimiento comercial no es un bien inmueble, es un bien mueble, que se mueve. No es el terreno, ¿no? No es el terreno, es el local, todo ese conjunto, toda esa universalidad, si se quiere, que la podés mover de un lado a otro, y por eso es mueble. No es el inmueble. Lo que sí forma parte del establecimiento es el derecho al local. Es decir, yo si vendo el establecimiento, yo lo puedo alquilar incluso el establecimiento, yo tengo que asegurar que haya un local físico en principio donde se desempeñe toda esa actividad comercial, donde se desarrolle esa actividad comercial. Y eso es lo que da el derecho al local. Es un derecho a estar en esas cuatro paredes, no quiere decir que esas cuatro paredes y ese terreno sobre el que se apoya forma parte del establecimiento. Pero sí lo que tengo que asegurar cuando lo vendo o cuando lo alquilo es el derecho al local. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Puede pasar que ese establecimiento esté sobre tierra, ¿no? Imagínense que acá está el establecimiento acá arriba, esto, las cuatro paredes y la tierra, el inmueble donde está apoyado, ¿no? El inmueble, esta tierra, no forma parte del establecimiento y el local no lo puedo sacar y mover porque también es un inmueble. Pero yo lo que tengo que tener es el derecho a acceder al local, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo voy a vender un establecimiento, yo soy la dueña y yo también soy la dueña del inmueble, de la casa, digamos, ¿no? De esas cuatro paredes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le vendo al tercero que quiere comprar el establecimiento y le vendo paralelamente, por otro lado, una compraventa que hago de inmueble, el inmueble. Que ahí la compraventa es un contrato aparte que tendrá todos los requisitos que tiene que tener una compraventa de inmueble. ¿Sí? Puedo pasar eso. Entonces ahí yo ya le estoy asegurando el derecho al local porque está comprando el inmueble, o sea, va a tener el derecho al local. Pero puede pasar que yo simplemente quiera quedarme con el inmueble y solo quiera vender el establecimiento porque me interesa la tierra, me interesa la propiedad, porque quiero tenerla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo le tengo que asegurar el derecho al local. ¿Cómo se lo aseguro? Le vendo el establecimiento y le alquilo el inmueble. Entonces voy a celebrar, por un lado, un contrato de enajenación de establecimiento comercial, de ese bien mueble establecimiento comercial, que está formado de todas estas cosas que vimos, y a su vez le alquilo el local físico, el inmueble, para que él tenga derecho a acceder a ese local. Sencillo, hago un contrato de arrendamiento por otro lado. Pero puede pasar también, y acá quiero mostrarles algo que está acá en este primer punto. Puede pasar también que yo no sea la dueña del inmueble, sea la dueña del establecimiento. Instalé el establecimiento comercial y soy la dueña de ese bien mueble, de esa universalidad mueble. Pero no soy la dueña del lugar donde se asienta, ¿no? Del terreno donde se apoya. Lo alquilo, por ejemplo. Alquilo el inmueble y tengo mi establecimiento ahí. Puede ser que yo quiera vender solo el establecimiento, porque el inmueble si lo alquilo no lo puedo vender. Quiero vender el establecimiento e irme. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo le aseguro cómo aparece este concepto del derecho al local? Bueno, porque la ley, tomando en cuenta esta situación y tomando en cuenta que se tiene que asegurar un derecho al local, cuando el dueño del local que va a vender alquila el inmueble, establece lo que se llama una cesión legal de contrato de arrendamiento. ¿Qué dice? Y esto lo dice expresamente la ley de arrendamientos urbanos, que es el decreto ley 14219, en el artículo 65. Después ustedes búscanlo y léanlo porque es largo, pero básicamente lo que dice es que si el establecimiento se va a enajenar, ¿no? El dueño lo va a vender y alquila, y lo hace cumpliendo con todas las reglas que ahora vamos a ver que se aplican para la enajenación, se produce una cesión legal del contrato. Es decir, no voy a ir a preguntarle al dueño del inmueble que me está alquilando si me da permiso para vender el establecimiento a otro. El establecimiento es mío.
No voy a ir a comunicarle absolutamente nada al dueño del inmueble. Simplemente hago la enajenación del establecimiento y eso genera, porque así la ley lo dice, que se vaya el que vende y venga en su lugar el que compra, y simplemente esa situación genera que el contrato de arrendamiento siga como si no hubiese pasado nada con ese nuevo que viene en el lugar del dueño anterior. Y siga, porque se produce una cesión legal, porque así la ley dice, bueno, si se va y viene el otro y cumple con toda la normativa de enajenación de establecimiento, que ahora vamos a ver, lo que pasa es que el dueño no puede venir a oponerse, ni hay que pedirle permiso. Simplemente cambiamos de figuritas, digamos, cambiamos de pieza, de ficha de ajedrez. Viene uno y se va uno y viene otro en su lugar exactamente igual y va a seguir pagando el arrendamiento. Y listo. Y no hay problema. Y ahí estamos asegurando el derecho al local a pesar de que yo no sea el dueño. ¿Se entiende? Entonces, ese derecho, que es un derecho intangible, en definitiva, que es el derecho al local, sí forma parte del establecimiento y de alguna manera sí lo tenés que garantizar cuando vendés. Que no quiere decir que seas dueño del inmueble o el que compra adquiera un inmueble, porque el establecimiento es mueble. ¿Sí? Después hay otros elementos, o no tanto elementos, sino relaciones jurídicas y demás cuestiones, que se analiza caso a caso y por la doctrina si forma parte o no del establecimiento comercial. ¿Tá? Y acá vienen estos temas que ven acá en esta presentación. El inmueble ya lo hablamos, ¿no? Ya lo dejamos aparte. Pero después podemos hablar, por ejemplo, porque, ¿qué pasa? Yo hoy les decía, es una universalidad, o sea, es más allá de los bienes específicos que la componen, y está compuesto por muchos bienes distintos, ya vimos materiales como los muebles, la mercadería, inmateriales como la marca, el nombre comercial, el derecho al local, y tiene un valor que es más allá de la suma del valor de esos bienes aisladamente considerados, sino como que tiene un valor superior, porque vale como conjunto organizado, como establecimiento en sí, donde funciona algo, ¿no? Donde se desarrolla una actividad comercial. Y ese establecimiento, cuando lo vamos a vender, vamos a ver que ya está instalado en un lugar físico concreto, determinado, que tiene de repente cierta clientela ganada, cierto prestigio ese nombre comercial, ciertas relaciones contractuales con, por ejemplo, determinados proveedores que van y le venden periódicamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar o preguntarnos es, bueno, todo eso, que en definitiva a la larga también se va a reflejar en un valor económico de ese conjunto de cosas, porque el establecimiento está en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, se puede tomar en cuenta dónde está ubicado para ver la potencialidad que tiene de tener más clientes, la clientela que ya tiene ganada, el prestigio que ya tiene ganado. Entonces, todos esos elementos, ¿forman o no forman parte del establecimiento? ¿Son cosas o no son cosas? Y bueno, ahí también, para variar, la doctrina discute. ¿Qué pasa? La clientela, por ejemplo, ¿no? El lugar donde está ubicado. No es lo mismo, no es lo mismo hablar de un local, por ejemplo, imaginémonos un kiosco, ¿no? Un kiosco que está en una zona céntrica de Montevideo, rodeado de colegios, liceos, paradas de ómnibus, ¿no? Que vos siempre tenés tráfico, movimiento de gente, gente caminando, que obviamente si está ahí es más probable que con ese movimiento, ese tráfico, esos liceos, esos colegios, esas quizá universidades que están por ahí, genere que haya más potencialidad de que gente vaya y entre. Entonces la ubicación es algo que importa, que se tiene que tomar en cuenta. No es lo mismo que ese kiosco esté ahí en este contexto que les digo o que esté en un pueblito del interior rodeado de campo en el medio de la nada, que capaz que pasa una vez cada 1000 años una persona. Bueno, ahí la potencialidad de tener clientes como que baja. Bueno, esas cosas se tienen que considerar. Lo que dicen muchos autores es, bueno, no se puede decir que la clientela sea un elemento, porque en realidad no es una cosa. Yo no me adueño de un cliente, ¿no? Un cliente es una persona que viene y compra. No es propiedad del dueño del establecimiento. Pero sí es un contrato que se realiza y que genera que obviamente ese establecimiento tenga más valor, porque si yo tengo más potencialidad de tener clientes, yo tengo más clientes o yo ya tengo una clientela ganada, ya le estoy ahorrando unos cuantos pasos al que viene a comprar.
el establecimiento, ¿no? Ya tiene determinada reputación de repente ganada, y yo si lo compro voy a seguir aprovechando de esa reputación. Entonces, si bien se entiende que no es una cosa que es apropiable, digamos, la clientela o que no forma parte del establecimiento, sí se va a tomar en cuenta para el valor de ese establecimiento, para fijar un precio. Por lo que les digo, así como la ubicación, bueno, es mucho más tentador un establecimiento que está en un lugar con mucho movimiento de gente que uno que no lo está, porque sabes que te va a ir mejor probablemente porque vas a tener más clientes, o por lo menos va a pasar más gente y ya eso va a generar la potencialidad de que tenga más clientes. ¿Ah? Lo mismo el concepto del valor llave. ¿Qué es el valor llave? Es un valor que se le da al establecimiento que va más allá de la suma de las cosas que efectivamente, lo que hablábamos hoy, que efectivamente lo compone. No es sumar lo que me salió en el mercado, la mesa, la silla, los mostradores, la heladera, la bebida y la comida. Es más que eso el valor del establecimiento. Hay como un plus que es el concepto del establecimiento, tomando en cuenta el lugar donde está, la clientela que tiene, la potencialidad, el prestigio que generó quizá esa marca, que está también en el establecimiento, o el nombre comercial, y todo eso se le da un valor mayor a la suma de cada uno de esos elementos. Ese valor mayor no es una cosa que forma parte del establecimiento cuando se va a comprar. No, claro que no es una cosa, porque es algo más intangible, es más un concepto. Pero que sí importa y sí tiene relevancia a la hora de hacer un contrato de compraventa del establecimiento, porque seguramente cuando se fije el precio, el vendedor va a tomar en cuenta todas estas cosas, la ubicación, la clientela, el valor llave, ese plus, esa organización que le da ese valor superior a la suma de cada una de las cosas que lo compone para venderlo. Porque vos le vas a decir, bueno, pues yo estoy vendiéndote un establecimiento que está funcionando, que tiene clientela, que tiene una buena ubicación, que ya tiene un prestigio. Todo eso, si bien no forma parte como elemento del establecimiento, tiene que ser considerado a la hora de fijar un precio. ¿Ah? Y ahí es donde es relevante todo eso. Lo mismo cualquier otra relación contractual. No me voy a llevar, las relaciones contractuales son del dueño del establecimiento con el proveedor, pero de repente el proveedor sigue vinculado con ese establecimiento. No es que es una cosa que compra el proveedor, pero de repente la relación contractual después sigue con el nuevo dueño. Lo mismo los trabajadores. Los trabajadores no son una cosa, por supuesto, que forma parte del establecimiento. Es un contrato que va a tener el dueño, la persona jurídica o física, el sujeto de derecho, dueño del establecimiento, con los trabajadores, que no es del establecimiento. El establecimiento es una cosa, ¿no? Como ya vimos. Ahora, ¿eso forma esa relación laboral? ¿Forma parte del establecimiento? No. Lo mismo que hablábamos hoy, no es una cosa, yo no me adueño de los trabajadores. ¿Qué pasa normalmente cuando se compra un establecimiento? Que el que compra generalmente sigue con algunos trabajadores o los evalúa. A veces pasa que el dueño, el vendedor los despide y los vuelve a contratar el que viene y compra. A veces pasa que simplemente no se lo despide, se le reconoce la antigüedad y hay como una sucesión y el que viene y compra lo toma en cuenta y sigue adelante, pero en definitiva no es que se trate de una cosa que forma parte del establecimiento, simplemente se contempla porque en definitiva el establecimiento en funcionamiento también son los trabajadores, ¿tá? Pero no se trata de cosas que forman parte del establecimiento, sino que se contempla. Lo mismo con cualquier otra relación contractual, lo mismo que hablábamos con la clientela. Después, otra de las cosas que podemos analizar o mirar es qué pasa con los libros de comercio y la contabilidad que tiene el que vende, si eso forma parte del establecimiento. O sea, eso también se vende con el establecimiento. Los libros contables, por ejemplo, se venden con el establecimiento. Y eso se los pregunto a ustedes, porque ustedes ya vieron comerciante y libros y obligaciones del comerciante, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Ay, permítanme un minuto. ¿Qué Y les no, porque era parece? actividad que hicieron antes, ¿Cómo, Reina? Repetilo, que por favor. pertenecía al comerciante anterior eso. ¿Y entonces? Que pertenecía al comerciante anterior. Sería ¿Y eso actividad de él, significa? no de otro. El otro tendría que Ay, empezar bien, uno bien. nuevo. Bien, bien, perfecto, exactamente. El libro de comercio, la contabilidad, es de la persona jurídica o física, del sujeto de derecho, y que está cumpliendo con su obligación como comerciante. Es lo que él hacía. El que compre el establecimiento como comerciante va a tener sus propios libros, su propia contabilidad, que capaz que está empezando ahí, y bueno, la empezará ahí, pero no es que se lleva
lo que tenía el otro, porque ahí son cosas distintas. Una cosa es la cosa, el establecimiento que se vende, otra cosa son las obligaciones de cada comerciante y su propia contabilidad. O sea que está muy bien lo que decís. Las obligaciones son de comerciante y los libros y la contabilidad son de comerciante. No forma parte del establecimiento. El nuevo tendrá las suyas y el que vende tendrá los suyos y lo va a tener que guardar durante 20 años porque la obligación, así lo dice el Código de Comercio, la obligación de tener los libros de comercio es por 20 años. Se los llevará, los guardará, si deja de dedicarse a su actividad, si lo único que tiene es ese establecimiento y lo vende, los guardará y los mantendrá ahí y listo. Pero no forman parte del establecimiento porque son de la persona jurídica o física comerciante ahí, no del establecimiento. ¿Sí? Después otra cosa que no les puse ahí, pero que también se discute, y que también se ha escrito sobre eso, es qué pasa con las habilitaciones o concesiones administrativas que forman parte del establecimiento. O sea, si eso se vende realmente cuando se compra el establecimiento o no. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una carnicería, ¿no? Voy a tener que tener habilitación de bromatología, el INAC, la intendencia, ¿no? Un montón de habilitaciones administrativas que a mí me hacen para funcionar en regla como carnicería. Lo mismo si tengo un restaurante, si tengo una farmacia, Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que también es un establecimiento comercial. Voy a tener que cumplir con ciertos trámites en organismos administrativos, intendencia, bromatología, bueno, dependerá del caso, Ministerio de Salud Pública, lo que fuera, para poder funcionar debidamente como ese establecimiento comercial. En todos los casos voy a tener que cumplir con algunos requisitos. Entonces, ahí esas autorizaciones o concesiones se venden cuando se vende el local y saben que ahí tenemos un problema. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes pueden decir, bueno, deberían venderse, porque en definitiva, si yo compro una carnicería y la carnicería no tiene habilitación, no puede funcionar como carnicería. Sería lo lógico, capaz, ¿no? Si yo compro un restaurante y tomo en cuenta que compro esa universalidad, pago ese valor, ese plus, ese valor llave que le suma al valor en sí de la suma de cada una de las cosas que hay en ese establecimiento. Y lo que busco, mi finalidad es comprarlo pronto para funcionar, digamos, ¿no? Sin tener que hacer nada. Pero ahí tenemos un gran problema, porque no pasa eso. No forma parte del establecimiento. Porque, ¿qué pasa? Las concesiones o habilitaciones administrativas son personales. Se les da no al establecimiento, no a la cosa, no al objeto de derecho, establecimiento comercial, sino al sujeto de derecho. La habilitación se la dan al comerciante, persona física o jurídica, que desempeña su actividad en ese establecimiento, pero no al establecimiento. Y eso genera que el que venga a comprar va a tener que hacer los trámites de habilitación para que él tenga la autorización y de que pueda funcionar en el establecimiento. Pero las concesiones entonces son personales. ¿Qué pasa? Normalmente cuando viene alguien a comprar, el que vende le va a decir, bueno, mira que para esto necesitas tal y cual requisito para poder, yo te acompaño, vemos cómo hacemos el trámite, pero en definitiva tiene que conseguir la habilitación la persona física o jurídica que va a comprar, el comerciante, porque no refiere al local, al establecimiento en sí mismo, sino a la persona. Entonces, por ese lado, por ese tema conceptual de la habilitación o concesión no forma parte del establecimiento, ¿tá? Sino que lo va a tener que tramitar cada uno que compre con independencia de los elementos que forman parte del establecimiento, porque eso no es del establecimiento, es del comerciante, ¿sí? Entonces ahí no forma parte. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Chicos? Bueno. Sí. Genial, gracias por contestar. Otra de las cuestiones que nosotros estábamos hablando es en estos temas de las relaciones jurídicas, son las obligaciones. ¿Qué pasa? El comerciante, el que va a vender, ha desempeñado su actividad comercial en ese establecimiento y va a tener obligaciones, por supuesto. De repente, imagínense, viene un proveedor, le vende a crédito, entonces va todos los meses a cobrarle el crédito de productos que capaz que le vendió hace unos meses.
Eso genera que el comerciante tenga obligaciones y que cuando venda el establecimiento, lo mismo que hablamos, son relaciones jurídicas, son obligaciones del comerciante, de la persona física o jurídica, del sujeto de derecho. Entonces, no forma parte del establecimiento. El establecimiento es una cosa, ¿tá? Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Acá, esperen, vamos a ver otra cosa. Acá hay una particularidad. Porque si bien no forman parte del establecimiento, son deudas que el comerciante va a tener por desarrollar una actividad comercial en ese establecimiento. Y acá aparece la ley, y acá sí aparece la regulación de la enajenación, que establece algunas cuestiones que generan que el que compre, ahora vamos a ver, sí tenga que arrastrar o tenga que llevarse alguna de las deudas o relaciones jurídicas en ese sentido de las obligaciones que tiene el comerciante que vende. Porque la ley, si bien no es un elemento que forma parte del establecimiento, la ley expresamente establece que el que compra va a ser responsable, junto con el que vende, de las obligaciones derivadas de la actividad comercial que desempeñó el que vende en el establecimiento. O sea que ahí es algo que impone la ley específicamente, no se trata de un elemento que forma parte del establecimiento, pero sí se trata de una obligación que la ley creó que se aplica también sobre cabeza del que compra, a pesar de que no sean sus deudas, porque no son sus deudas, estamos hablando acá de deudas del comerciante del que vende. Sin embargo, la ley dice, bueno, si alguien viene a comprar, va a ser responsable solidario, o sea, va a ser igual de responsable, se refuerza la obligación que tiene el que vende entre los proveedores porque viene un nuevo obligado, viene el que compra, que va a ser responsable también junto con el que vende de las obligaciones que tenga el que vende derivadas de la actividad comercial. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto, ¿tá? Pero de los elementos, con esto estaríamos prontos. Y antes de entrar en esto que les digo, que les dije recién, un repasito o para cerrar conceptos de todo lo que vimos, hablar de las características del establecimiento, que ya las vimos todas. El establecimiento tiene como característica la heterogeneidad. ¿Por qué? Porque es una cosa compuesta por varias cosas, por varios bienes muebles que, como vimos, son de distinta naturaleza y son materiales o inmateriales. ¿tá? Es heterogéneo en ese sentido. Hay un poco de todo. También una de las características que tiene el establecimiento es la mutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que los bienes van cambiando, o sea, el establecimiento se integra con varios bienes, pero esos son bienes que a lo largo del tiempo van cambiando y se van sustituyendo por otros. Y esto lo podemos ver bien en la mercadería, ¿no? Yo tengo mercadería para vender, tengo botellas de agua, botellas de refresco, bebidas en general. Y la bebida no sigue siendo siempre la misma, sino que se va vendiendo y se va cambiando, se va modificando el stock, se va renovando, se va cambiando. Y eso es la mutabilidad. O sea, por más que yo venda una bebida y entre otra bebida nueva para ponerla en la heladera y vender, el establecimiento sigue siendo el mismo, no afecta su valor, no cambia nada. Por el funcionamiento propio de esa actividad comercial, van mutando esos bienes. Tengo las mesas del restaurante feas, viejas, voy, cambio, compro otras, tiro las que tengo. No pasa nada. El establecimiento sigue siendo tal, sigue teniendo su valor, pero genera que vayan mutando esos bienes que lo componen y eso no altera la naturaleza del establecimiento. Por eso la característica de la mutabilidad. ¿Sí? Y a su vez, también hay una de las características es la individualidad, porque a pesar de que todo sea un conjunto, una universalidad que hablamos de bienes, en definitiva cada bien sigue teniendo su independencia, sigue siendo un bien autónomo, que yo si quiero lo puedo sacar del establecimiento y venderlo separado. Por supuesto, en el establecimiento forma parte de ese conjunto, pero nada, o sea, no que es que quedan atornillados al establecimiento, simplemente yo puedo agarrar estas mesas que les digo, bueno, cambié las mesas, puse unas mesas nuevas en el restaurante y esas otras mesas las saqué del establecimiento y las puedo vender después separadamente. Las vendo para no tirar la plata y perder esas mesas que por ahí pueden ser útiles para algo. Entonces, esas mesas siguen siendo mesas, siguen teniendo su individualidad, sin perjuicio de que forma parte del establecimiento, pero nada quita que las pueda sacar, separar del establecimiento y vender o negociar separadamente. ¿sí? Un poco todo esto es consecuencia de todo lo que hemos hablado, de los elementos, pero bueno, son parte de las características del establecimiento. Y ahora sí, volvemos a hablar de esto que les decía de las obligaciones. Y ya nos metemos más que nada en lo que sí está regulado
porque todo esto que hablamos, más allá de la regulación de la marca o del nombre comercial, no hay, como les decía hoy, una norma que lo defina, una norma que regule los elementos, pero sí tenemos dos normas bastante viejas ambas, una muy, muy vieja, que regulan la enajenación, la compraventa del establecimiento. ¿Ah? Eso sí lo tenemos. Y ahí es que vienen estas dos normas que vamos a ver ahora. Una del año 1904, estamos hablando de una norma de más de 100 años, que es la ley 2904, pero a pesar de su antigüedad, sigue vigente. Y otra que es más nueva, pero en realidad es bastante vieja también, que es un decreto de ley que es el 14433, que es del año 75, o sea, también tiene sus años. Pero estas dos normas, que son bastante viejas, en materia de establecimiento comercial, siguen plenamente vigentes. ¿Tá? ¿Y qué es lo que regulan estas normas, como les decía hoy? La compraventa. ¿Pero en qué sentido? La ley esta de la 2904 regula esto que les decía hoy. A ver, ¿dónde vamos? Esta última parte, los créditos y obligaciones derivados de la actividad comercial, que se acuerdan que yo les dije hace unos minutos, la ley, más allá de que no sea un elemento del establecimiento, genera que el que compre termine siendo también responsable de las obligaciones del que vende. Bueno, ¿qué ley? Esta. La 2904 es la que dice esto y ahora vamos a ver cómo funciona. Y por otro lado, el decreto de ley 14433 vino a regular todo lo que tiene que ver con la promesa de compraventa, porque para cumplir con las exigencias de esta ley de hace más de 100 años, lleva tiempo. Ahora vamos a ver por qué. Entonces apareció este otro decreto ley que regula cómo proteger de alguna manera al comprador para hacer todos esos trámites previos que llevan tiempo. Entonces, lo que regula este decreto es la promesa de compraventa, la promesa de enajenación del establecimiento comercial y la escrituración definitiva, o sea, la compraventa definitiva del establecimiento. Esas dos cosas son las que solo están reguladas relativas al establecimiento en nuestro derecho. ¿Ah? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la ley esta vieja, la 2904? Es la que termina diciendo, bueno, el que compra va a ser responsable, solidario, quiere decir que es un nuevo responsable que el acreedor puede reclamarle a él, al deudor principal, que va a ser el que vende, o al que compra, independientemente, toda la suma de dinero, a pesar de que no asumió la obligación el que vende, no, perdón, el que compra, es una obligación del que vende, ¿no? Para que ahí los entrevé. Es una obligación del que vende. El que vende funcionó en el establecimiento, tuvo proveedores, tuvo contratos, se obligó, compró, se obligó a crédito incluso, ¿no? Pero va a vender. Y cuando va a vender, el que compra ahí, cuando compra o cuando hace la promesa, va a asumir las obligaciones que tiene el que vende originadas por ese funcionamiento del establecimiento. No es cualquier obligación, es las relacionadas con el establecimiento. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, ni más ni menos que por eso. ¿Por qué? Porque esa ley de 904 establece como un refuerzo para los acreedores porque viene uno nuevo a comprar. ¿Y por qué? Yo les voy a explicar esto y ahí van a entender a qué voy la razón de ser de esta norma, que en realidad cuando uno lo mira así dice, pero no tiene mucho sentido si no forma parte del establecimiento. Bueno, ¿qué pasa? Pensemos en lo que podía hacer este país hace más de 100 años, ¿no? No había comunicaciones, no había internet, no había ni autos, ¿no? Carro y caballo, imagínense. ¿Y qué pasaba? Comercio sabía, porque los comerciantes nacieron allá, antes de la Edad Media, ¿no? Entonces, en esa época, en nuestro país, había comerciantes, había comercios, había almacenes, por ejemplo, donde se vendían productos de consumo y de primera necesidad. Imagínense que estamos en un comercio en Artigas, la otra punta. Y hay proveedores, que por supuesto había, pero no tantos como ahora probablemente, que iban a vender sus productos a lo largo de todos los comercios. Y quizá era alguien de Montevideo. ¿Cómo llegaba a Artigas? Con carro y caballo, no tenía auto, ¿no? Entonces demoraba unos cuantos días en ir de un punto a otro. Entonces iba y ahí llevaba los productos, le vendía. Normalmente, ¿cómo le vendía? Bueno, le dejaba y lo vendía en cuotas. Bueno, te dejo los productos, me pagás 10 cuotas de X plata. Y el comerciante le pagaba una cuota. Ya a los 2, 3 meses, 4 meses, aparecía de vuelta el proveedor con su carro y su caballo, con todo lo que implicaba, demoras, no había teléfono, no había, ¿no? Imagínense el contexto de hace 100 años, lo que sería.
no era que te enterabas de todo rápidamente como nos enteramos ahora, ¿no? Ni los medios de comunicación, ni el transporte, era como es ahora. Entonces pasaban 3, 4 meses, allá aparecía de vuelta el proveedor. Hola, buenas tardes, te vengo a cobrar la segunda y tercera cuota de lo que te dejé hace 3 meses. Ok, te la pago, listo, nos vemos dentro de 2, 3 meses. Eso pasaba. ¿Qué podía pasar en el medio? Entre que el proveedor iba y pasaba todo este tiempo, iba con su carro caballo a cobrar. Y de hecho pasaba, y fue lo que inspiró esta ley. Que en un momento el comerciante venda el establecimiento, aparezca otro, venda el establecimiento. ¿No? Allá a los 3, 4 meses volvía el proveedor. Hola, ¿qué tal? Vengo a cobrar las cuotas de hace 6 meses que le dejé, no sé, 10 jarras de agua, 10 litros de agua a este proveedor, a este comerciante. Y no sé dónde está, mucho gusto, no sé quién soy. Ah, no, no, yo soy fulanito, acabo, hace unos días compré el establecimiento. Mirá, la verdad, no sé, no sé qué pasó, yo le compré a esta persona, se fue, no lo vi más, no sé dónde vive, no tengo ni idea dónde está, no se lo vio por acá, averiguate. No, no, pero pará, yo le vendí acá, a este establecimiento, a fulanito, me tienen que pagar. Mirá, no sé dónde está, anda a buscarlo, ubicalo, yo no tengo nada que ver, yo soy nuevo, yo no tengo nada que ver. ¿Y qué hacía el proveedor? Nada, agachaba la cabeza, se iba, trataba de ubicarlo, quizá no lo encontraba nunca, se comía el crédito, no lo cobraba nunca más. ¿Me siguen? Y eso era lo que pasaba en aquella época. Imagínense, vuelvo a decir, en una época que no tenía nada que ver con esta, ¿no? Medios de comunicación casi nulos, transporte lento y carro caballo. Entonces ahí es que apareció esta ley. ¿Para qué? Para proteger a esos proveedores que de repente, ojo, que a veces era auténtico eso de, yo no tengo nada que ver, recién vengo. Y otras veces lo podía hacer a propósito. Bien, le dice a un amigo, quédate vos, así no le pago a este y yo me quedo atrás y vos decís que no tenés nada que ver. Entonces, para evitar todas esas cosas, toda esa lesión a los derechos de crédito de ese proveedor y cualquier fraude, es que apareció esta ley. ¿Qué es lo que dice? Bueno, no vas a lavarte las manos tan fácil. El que compra también va a ser responsable con el que vende. Entonces ese proveedor cuando vaya a cobrar, va a cobrar. Tiene derecho a cobrar. Y te lo va a cobrar a vos. Si vos te querés lavar las manos, no vas a poder. Entonces de esa manera le estás dando una garantía, un refuerzo de garantía al proveedor. Ese proveedor que no tiene nada que ver con el negocio y que de repente ni se enteró, pero para que no se vea perjudicado en su derecho de crédito, o que, como les decía, peor aún, que esto sea toda una puesta en escena que arma el propio comerciante para evitar pagarle. Por eso es que apareció esta ley y por eso ahí uno, viendo ese origen histórico, termina de entender un poquito más la razonabilidad de esto. Bueno, el proveedor no debería verse perjudicado en su derecho de crédito. Entonces, ojo, no quiere decir que la deuda no sea del que vende, la deuda es del que vende. Lo que pasa es que la ley trae otro responsable más si es que el que vende quiere burlarse de alguna manera, como esta historia que les conté, y lavarse las manos. Entonces, que el proveedor no quede desamparado. Eso es un poco lo que buscó esta norma. Y lo cumplió. ¿Cómo es o cómo funciona este tema? ¿O cómo hacemos esto? Por publicaciones. ¿Qué es lo que dice esta ley? Dice, cuando va a haber una compra de establecimiento comercial, se tienen que hacer publicaciones, creo que esto estaba por acá. Se tienen que hacer publicaciones en el diario oficial y en otro diario de circulación local del establecimiento. O sea, si estamos en Artigas, un diario de Artigas, donde se comunique, ¿no? Establecimiento comercial, presentarse los acreedores en tal dirección. Eso es más o menos lo que va a decir la publicación. ¿Qué dice la ley? Donde se convoque a los acreedores a que vayan a un lugar determinado, va a aparecer ahí en la publicación el domicilio, a denunciar sus créditos. Eso tiene que hacerse dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a la primera publicación. Son 20 publicaciones, o sea, 20 días va a ser publicado y vamos a estar convocando a los acreedores a que se presenten a decir, yo soy acreedor, yo soy el proveedor que le vendió hace 2 meses. Tengo todavía que cobrar 5 cuotas de las 10 o de las 8 o de las que se les ocurra que le vendí los productos.
Por ejemplo, esos proveedores van a tener 30 días desde la primera publicación para presentarse. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice la ley? De esos acreedores que se presenten en ese plazo, más de los acreedores que surjan de la contabilidad del deudor, el que compra va a ser responsable solidario junto con el deudor. O sea, va a ser tan responsable como el deudor principal de esas deudas. Y el acreedor, ese acreedor que se presentó o que surge de la contabilidad, le va a poder reclamar la deuda al deudor original, que por supuesto es el que vende, y a este nuevo que viene. Va a ser responsable de esos créditos también el nuevo. ¿Por qué? Por esta historia que les conté, porque le estamos dando un refuerzo, una garantía para que la que vende no se lave las manos y desaparezca. ¿Tá? ¿Cómo se hace eso? Con estas publicaciones. ¿Y qué dice la ley además? Si no se hacen estas publicaciones, no solo va a ser responsable de las deudas de los acreedores que se presenten y de los que surgen de la contabilidad. No te sanciono. La ley lo hace responsable de absolutamente todas las deudas que tenga el que vende. Todas. Eternamente. Dentro de 6 años tiene una deuda porque compró un auto, puede venir el que le vendió el auto a golpearle la puerta al comerciante que compró y decirle, mira, hace 6 años vos compraste esto, pero yo hace un rato le vendí un auto y no me lo paga. Págamelo. A ese nivel de responsabilidad. O sea, no la limitas nunca. Queda amplísima. ¿Cómo la limitas? Con las publicaciones. ¿Por qué? Porque los acreedores van a tener esos 30 días para presentarse. El que se presenta después, marchó. ¿Marchó en qué sentido? En que no va a haber responsabilidad del que compra. Obviamente que su deuda sigue y sigue con el que vende. Pero ahí, como la ley lo limita, bueno, yo te limito la responsabilidad para los que se presenten y los que surgen de la contabilidad. Si no se presenta y no surge de la contabilidad, será solo deudor del que vendió, pero a vos que compraste no te lo afecto. Yo te garantizo con esas publicaciones limitarte esa responsabilidad. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Lo que realmente sucede, al final del día, cuando yo hago esto, y por eso la utilidad de la promesa que vamos a ver ahora, que viene a regularla la otra ley, al final del día, yo no fijo el precio antes. Yo que voy a comprar, esperamos hacer todas estas publicaciones, a ver quiénes se presentan, a ver qué surge de la contabilidad, y yo ahí voy a ver, bueno, vos tenés acreedores por tanta plata. Entonces, lo que hacemos es yo los pago, porque en definitiva la ley me hace responsable a mí de esos acreedores, quédate tranquilo, yo los pago, pero me lo descontás del precio. Si yo te lo iba a comprar a $400.000 y vos tenés acreedores por 200.000, a vos te pago 200 y los otros 200 se los pago a los acreedores. Negociás el precio con eso, porque en definitiva la deuda no es del que compra, la deuda es del que vende. Simplemente la ley refuerza esa responsabilidad para, por esta historia que les conté, no perjudicar a los acreedores. Pero al final del día, el que compra no tiene por qué hacerse cargo de eso y lo termina negociando en el precio con el que vende. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Contéstenme, chicos, por favor. Sí, sí, perfecto, profe. Genial, bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el que compra, además de las publicaciones? Porque la ley habla de todas las deudas. Entonces hay otra cosa que tenés que hacer cuando vas a vender un establecimiento o comprarlo. Además de las publicaciones, hay unos acreedores que no se van a presentar con esas publicaciones, nunca, porque no lo van a hacer, porque es el Estado. Porque al desempeñar una actividad comercial, vos no solo vas a tener deudas comerciales con proveedores. ¿Quién aparece ahí? DGI, BPS, por supuesto. También puedes tener deudas fiscales. ¿Por qué? Hay IVA, porque puede haber otros impuestos. Bueno, en definitiva, por otro lado tenemos los acreedores fiscales. ¿Y qué más establece la ley? Y acá sí viene la ley nueva. Bueno, acá no seguía. Viene ¿dónde está? Quiero acá. Viene el decreto ley 14433, que regula esto. Además de hacer estas publicaciones, como tenemos que ver las dos leyes, a pesar de su distancia en el tiempo, paralelamente, cuando voy a hacer la promesa, que voy a hacer una promesa, porque ¿qué pasa? La ley esta nueva apareció para regular la posibilidad de hacer un contrato que no sea el definitivo, por todo esto previo que tenemos que hacer y porque en definitiva capaz que el precio se termina modificando. Entonces la ley dice, bueno, vamos a hacer una promesa, vamos a hacer un contrato preliminar al de enajenación de establecimiento, donde las partes se obligan a comprar y a vender después de terminar con todos estos pasos previos. Las publicaciones solo tenemos un mes,
¿no? Imagínense, 20 días, un mes. Y además vamos a tener que ir a ver qué deuda tributaria hay. Entonces vamos a ir a cada uno de los organismos BPS, DGI a sacar certificados fiscales, que puede ser que el certificado diga está al día, puede ser que diga no, debe tanto. Entonces eso también forma parte de esta responsabilidad solidaria. Y hay que sacarlos. ¿Y qué pasa? El organismo público, los organismos públicos tienen 180 días para emitir los certificados fiscales o decir la deuda que hay. Son 6 meses. Entonces, no podemos estar 6 meses solo de palabra, por supuesto, porque ahí yo capaz que pago algo, ya tengo gastos, que las publicaciones, que sacar los certificados, yo como comprador tengo gastos, y bueno, necesito tener la tranquilidad de que al final del día, después de que termine todo esto, no me voy a llevar una sorpresa porque desapareció el vendedor o porque de repente le cae un embargo y no me puede vender, ¿no? Entonces ahí es que aparece la relevancia de esta ley del 75, nueva no es, pero al lado de la del 904 es nueva, que dice, bueno, vamos a celebrar una promesa, se van a hacer las publicaciones, se van a pedir los certificados fiscales, van a pasar 6 meses, es mucho tiempo, pero vamos a celebrar un contrato de promesa donde a vos te garantice, comprador, ya tomar posesión del establecimiento y empezar a trabajar. Y quedarte tranquilo que cuando terminen todos los trámites vas a poder celebrar la compraventa definitiva, sin llevarte en el medio, entre que pasan todos esos meses, alguna sorpresa desagradable. Entonces, simplemente se puede hacer lo que se llama el contrato de promesa. Una aclaración antes, los organismos fiscales, como les decía hoy, van a tener 6 meses para emitir los certificados, que como les digo, puede decir que no debe nada, como puede decir que debe algo. Pero si pasan los 6 meses, y a veces pasa que el Estado no hace nada, no se lo deja como rehén a las partes de este contrato del Estado. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? El decreto ley, en los artículos 2 y siguientes, dice, bueno, pasados los 6 meses, si la administración no realiza una liquidación, no emite los certificados fiscales o realiza una liquidación, las partes pueden hacer un estimativo y pagar lo que resulte, si es que resulte una deuda, de ese estimativo. Y con eso se entiende que la responsabilidad se limita a lo que surge en ese estimativo, porque en definitiva acá lo que queremos hacer es ver el límite de la responsabilidad del que va a comprar, ¿tá? De las obligaciones del otro. Capaz que debe mucho más al Estado el que va a vender. Pero bueno, si no emiten los certificados fiscales, las partes pueden hacer un estimativo y alcanza solo al que compra lo que surge de ese estimativo, porque en definitiva termina siendo eso porque el Estado demoró. Pasaron 6 meses y no cumplió con lo que tenía que cumplir. Entonces la ley no tranca, facilita a que las partes lo puedan terminar de resolver. ¿Ah? Volviendo a la promesa. Entonces, para terminar fácilmente y con tranquilidad con todos estos trámites que van a llevar por lo menos 6 meses, es que la ley regula el contrato de promesa. ¿Y qué hacen las partes? Hacen un contrato donde se van a obligar a que, cumplidos con todos estos plazos, en un momento y pagado el precio, uno se obliga a comprar y el otro se obliga efectivamente a vender. Y se toma posesión en ese momento, se hace lo que se llama un acta de toma de posesión, porque ya ahí cuando firmas la promesa, el que va a comprar ya se hace del establecimiento, ya se puede instalar, se empieza a funcionar. Entonces se firma el contrato de promesa, se hace un acta notarial con escribano donde se deja constancia de el día de la fecha, fulanito de tal, comprador, toma posesión del establecimiento y se hace un inventario, ¿no? Y ahí empieza ya, de alguna manera, ya como a comprado, ya está instalado. Más allá de que paralelamente, para tranquilidad del comprador, se están haciendo todos estos trámites y ya sabe que tiene un documento escrito. Ese documento se hace en escritura pública, con intervención del escribano, y se va a inscribir en el registro. Se inscribe en el Registro Nacional de Comercio. ¿Y qué va a generar esa inscripción? Derecho real. Y ustedes esto lo tienen que haber visto en las primeras clases cuando dimos los conceptos generales. Derecho real, derecho personal, ¿se acuerdan? Acá la inscripción de la promesa tiene un efecto constitutivo, porque cuando se inscriba esa promesa, porque vamos a terminar de hacer todos estos trámites, pero yo ya tomé posesión como compradora, nace un derecho real. ¿Y qué quiere decir este derecho real? Le da la posibilidad al futuro comprador y la tranquilidad más que la posibilidad de saber que una vez de que termine todo esto y que pague el precio, va a escriturar. No va a haber nada que se lo impida, porque si el dueño desaparece y no quiere escriturar, va a poder ir a la justicia
contar todo esto, decir que ya pagó, y si el dueño no aparece, el juez va a hacer la escritura pública definitiva y va a terminar adquiriendo la propiedad, porque mientras está la promesa, la propiedad del establecimiento sigue siendo del vendedor. Lo único que él tiene un derecho real sobre ese establecimiento, que le da la posibilidad de perseguirlo y de adquirirlo cuando termine de pagar y cuando se cumpla la promesa. ¿Tá? ¿Qué le da ese derecho real? La inscripción. La promesa se inscribe, es constitutiva, nace el derecho real con la inscripción. Entonces yo puedo obligar a que me escriture al final del día si pruebo que cumplí con mis obligaciones como comprador. Además, otra cosa, si eventualmente en esos meses, luego de que se inscribe la promesa, el comprador quiere vendérselo a otro porque está jorobando un pueblo y quiere, le vendo a otro, le vendo. Bueno, esa inscripción le da como un paraguas de protección al futuro comprador, y cualquier negocio que intente hacer posterior a la inscripción el vendedor no le es oponible. Entonces, arreglate con el otro que le quisiste vender o le prometiste. Será un tema entre ellos. A mí no me afecta. Yo tengo la inscripción, a mí me protege la inscripción y yo, una vez que cumpla, voy a juez y que me escriture. No importa lo que hizo, no me afecta a mí. Lo mismo si de repente le cae un embargo al vendedor, capaz que no hay mala fe, pero tiene otras deudas, le hacen un juicio, le cae un embargo y el embargo impide que vos puedas celebrar un contrato debidamente, porque en definitiva tenés ese embargo ahí, ningún escribano, una persona que tenga un embargo te va a decir firma un contrato. Sin embargo, como se pone como tope la fecha de inscripción, y ahí me nace el derecho real, si cae un embargo después para el comprador, porque van a pasar varios meses, a mí tampoco me afecta. Yo puedo escriturar tranquilamente porque esa inscripción, ese derecho real que nace en la inscripción, a mí me da como comprador una protección. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos trámites, que van a llevar meses, los hago tranquilo. Sé que al final del día yo ya tomé posesión, termino de pagar y en definitiva voy a escriturar. Si el vendedor desaparece o no quiere, voy a la justicia y probando que cumplí con mis obligaciones, el juez va a hacer, en vez de vender él, va a vender el juez en su nombre, digamos. ¿No? Y se hace la escrituración forzada, que se llama. Una vez que se hace la escrituración forzada, ¿qué hago? Lo hago en escritura pública también, con escribano, hago una escrituración de compraventa definitiva y voy y lo inscribo en el registro ya la compraventa definitiva. Y ya ahí pasa a ser dueño el comprador. El comprador ya ahí adquiere la propiedad plena, es dueño, ya se va del patrimonio del vendedor, ya no tengo nada que ver con el vendedor. ¿Sí? Y ahí terminaría un poco la historia y la formalidad de la compraventa del establecimiento. ¿Se entendió? Sí. Más o menos cómo funciona. Bueno, lo importante acá y lo que es bueno, importante tener claro, es cómo juegan el tema de las publicaciones y de esa protección a los acreedores y cuál es la responsabilidad que adquiere, en definitiva, el comprador cuando compra un establecimiento, ¿no? ¿Sí? Así que si no tienen dudas y quedó claro un poco todo esto, a ver que acá en el chat están escribiendo algo. La enajenación definitiva es la misma que la forzada. Bueno, la enajenación definitiva puede ser que esté el comprador y no haya problema y terminan de haciendo la definitiva, o puede ser que se borre el vendedor, entonces no tenga o no lo encuentre, o él no quiera simplemente escriturar, entonces ahí, si yo tengo la promesa inscripta, terminé con mis obligaciones, voy al juzgado, y eso es lo que se llama la escrituración forzada, porque ahí el juez va a actuar como representante del vendedor y va a firmar por él, como que lo obligan a firmar sí o sí o a vender, aunque no lo haga él directamente. ¿tá? Y todo ese gasto, dice José, va por cuenta de, y bueno, normalmente el que paga las publicaciones, el que hace la inscripción y el que paga el escribano es el comprador porque es el interés del comprador más que nada. O sea, es caro hacer un procedimiento de enajenación de establecimiento comercial, además que va con IVA. El precio está grabado por IVA. O sea, que es un procedimiento caro. Pero ¿qué pasa? No te queda otra que hacer todo esto porque estás limitando tu responsabilidad. Si vos no haces las publicaciones, como les decía hoy, un ejemplo ridículo, pasan años, el vendedor compra un auto y tiene una deuda y el día de mañana se entera que no hay publicaciones el vendedor del auto y le termina golpeando a este otro que no tiene ni idea, nada que ver, y le puede cobrar porque dice, vos sos responsable solidario. Y como la ley no establece ningún límite, puede llegar a darse esa situación ridícula. Entonces,
Por eso le interesa al comprador limitar toda la responsabilidad de esta manera. Y cuando va al juzgado, sí, el que hace el trámite en el juzgado es el propio comprador, o sea que también va a pagar el abogado y va a hacer todo porque es su interés. O sea, sí, es un temita caro, pero en definitiva es lo que le da la garantía de que va a adquirir el establecimiento sin ningún problema, limitando también su responsabilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, profe. Genial. Entonces los dejo y nos vemos el lunes que viene y ahí vamos a terminar de dar mejor propiedad intelectual, marca, etcétera. ¿Sí? Hasta el lunes. Nos vemos, chicos, que pasen Nos bien. vemos. Chao.